Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu verdad, por tu fidelidad, Señor, bendito Rey, para con nosotros, Rey, por tu paciencia, Señor, porque tú eres el Dios de la paciencia, Señor, porque estás esperando, Señor, que unos procedan al arrepentimiento, Señor, otros despierten, Rey Santo, Señor, otros, Señor, tomen la cruz, Rey Santo, Señor, otros mueran, Señor, allí crucificados juntamente con Cristo, Señor, porque tú haces lo otro, Rey Santo, Señor. Tú haces del nacimiento, Señor, bendito Rey, Señor, del Espíritu, Rey. Tú eres el que resucita, Señor, a aquellos discípulos, Rey. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Dios de la paciencia, Señor, porque estás esperando, Señor, que otros, Señor, bendito Rey, tomen, Señor, bendito Rey, Señor, el arado, Señor, bendito Dios, Señor. Tú esperas, Señor, que otros, Señor, caminen en ese llamamiento santo que les has hecho, Señor, y les has manifestado, Rey. Tú eres el Dios de la paciencia, Señor, que esperas, Señor, bendito Dios, Señor, que la rama dé fruto, Señor, para podarlo, Señor, y dé fruto en abundancia, Señor. Tú esperas, Rey Santo, Señor. Que te exaltemos, Señor, y te glorifiquemos, Señor. Señor, gracias. Gracias porque dispusiste unas obras de justicia, Señor, para que camináramos en ellas, Rey, para que las desarrolláramos, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, dispusiste, Señor, estas obras, Señor. Y estas son las vestiduras, Señor, de la novia, Rey. Las obras justas de los santos, Señor, es las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, Señor. Oh Rey Santo, te alabo, Rey. Te alabo, Rey Santo, Señor, por las cosas maravillosas que tú, Señor, manifiestas, revelas, Señor, enseñas, diriges, Rey. Gracias, porque no estamos solos, Señor. Tenemos un ayudador a la diestra del Padre y tenemos el Santo Espíritu de Dios, Señor, ayudando a la novia. Padre, muchas gracias, Rey, porque nos dejaste, Señor, un ayudador, un consolador, Señor, nos dejaste un guiador, uno que enseña, uno que revela, Señor, uno que nos da, Señor, la talla de ese varón perfecto, Señor, a la estatura y a la medida de Cristo, Señor, para casarnos con uno de la misma estirpe, Señor, bendito Rey. Se casará, Señor, bendito Dios, el Cordero, Señor, de Dios. El Hijo de Dios se casará con una hija de Dios, Señor, de la misma estirpe, Señor. Aleluya, Rey Santo, porque eso lo haces tú, Santo Espíritu de Dios, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, en medio de los pueblos, en medio de las naciones, Señor, en medio, Señor, bendito Dios, de tu iglesia, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Buenas, hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Sea prosperada su vida, que el Santo Espíritu de Dios abra el entendimiento acerca de la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y que aún nosotros comprendamos ese llamamiento santo que hizo el Señor a nuestras vidas y que podamos comprenderlo y desarrollarlo, mis hermanos. Sabemos que ese llamamiento santo lo desarrollamos en la iglesia, mis hermanos.
no lo vamos a desarrollar independientemente, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer algo independientes fuera del cuerpo, hermanos. Y es importante que lo podamos comprender. Entonces, hoy vamos a estar mirando acerca de la novia o la esposa del Cordero, mis hermanos, y el tiempo de las bodas del Cordero. Y debemos de entender, hermano, que la palabra de Dios y todo aquello que el Señor nos habla tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con las naciones del Oriente. Y nosotros tendríamos que entonces ver las costumbres del Oriente y de cómo es una boda en el Oriente, hermano, para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos habla acerca de las bodas del Cordero, mis hermanos. Y entonces debemos de entender que las bodas en el Oriente tienen 3 pasos. Y el primero es el contrato matrimonial, que es el desposamiento. Recordemos que Miriam y José, o María y José, ellos estaban desposados, o sea que ya habían pasado por una primera parte. Después viene la segunda parte, que es la separación, y después las bodas y las cenas de las bodas. Entonces, José y María, ellos estaban desposados, y en este contrato matrimonial se paga una dote, ¿sí? Se paga una dote a la novia, ¿sí? El varón paga una dote, da una dote a la novia. La novia va a tener esa dote y ellos se separan para después de un año, después de ese contrato matrimonial, entonces vienen las bodas. Y entonces nosotros lo podemos ver, hermanos, en Génesis 24, cuando el Señor muestra por medio de esta figura, y debemos de entender entonces que el antiguo pacto es una sombra y es una figura de lo que había de suceder. Y más nosotros vemos esta figura, esta sombra, porque también en Cantar de Cantares también hay unas figuras y unas sombras acerca de el cortejo. Y aquí vemos en Génesis 24, el versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que Abraham llama al siervo más antiguo de la casa, al mayordomo de todas sus posesiones, y le dice que le busque esposa a Isaac, y que esta esposa debe ser de la misma parentela de su familia, mis hermanos. O sea que Abraham está diciendo que no se una a las hijas de los cananeos, sino que se una a los hijos a la parentela de él, y que vaya allá en el lugar donde él vivía, Ur de los Caldeos, y que vaya a ese lugar donde allá está su familia, y de allá de su familia le escoja una esposa para Isaac. Entonces podemos entender lo que el Señor nos dice, que no nos unamos en yugos desiguales. Igualmente el Señor Jesús no se va a unir en un yugo desigual, mis hermanos, para que lo tengamos en cuenta. Después, más adelante, en el versículo 7, el siervo más antiguo de la casa, entonces jura
hace ese juramento al padre Abraham. Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces aquí le está diciendo al siervo más antiguo de la casa que el Señor lo tomó de allá de la parentela de ellos y le dice, y tráeme de allá mujer para mi hijo. Y si ella no quiere venir, quedas libre de ese juramento, el cual el siervo más antiguo de la casa había colocado su mano sobre el muslo de Abraham. Entonces el criado tomó los camellos y tomó los regalos escogidos de su señor y los puso en los camellos y se fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces allá el siervo, cuando llega allá a esta ciudad, él ora y le dice al Señor en el versículo 12, y dijo, oh Yahvé Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto seré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahvé había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Yahvé. Entonces aquí, hermanos, miremos algo bien interesante que para los hombres y para las mujeres que son solteras, qué tan importante, hermanos, que estén orando ustedes por el esposo, que estén orando por la esposa. Mire que el siervo más antiguo de la casa, él oró y le puso señal al Señor. Señor, si esta es así y así, entonces esta será la esposa para tu hijo. ¿Sí? Y así le sucedió. Y entonces, hermano, debemos de ir entendiendo lo que es una boda, que esta boda, la selección de la novia no la hizo el siervo más antiguo de la casa, sino que le colocó señal para que asimismo la novia respondiese
a esa señal, o sea, que hiciera clic a lo que él le pedía al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, asimismo nosotros debemos de, en este compromiso, en este momento de que hay hermanos solteros y hay hermanas solteras, y debemos de entender de que no debemos de unirnos en yugos desiguales, ¿sí? No debemos de unirnos en esos yugos desiguales y pedirle dirección al Señor. Ahora el otro punto es este, de que el Señor les dé dirección a ustedes, las mujeres y hombres solteros, el Señor les dé, y ustedes no quieran seguir esa dirección del Señor. Eso ya es otra cosa muy diferente, y eso ya es como algo de rebelión, mis hermanos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Abraham es el padre, Isaac es el hijo. El siervo más antiguo de la casa es el Espíritu Santo. Y podemos observar cómo los tres trabajan para que el hijo pueda tener esposa. Entonces sigamos mirando esta figura, esta sombra de lo que es el antiguo pacto a lo que se refiere el nuevo pacto. Versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Yahvé, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces podemos ver que este Labán es el que también prepara esposa para Jacob, pero lo engaña con Lea, y él también está pagando la dote, que son 7 años de servicio, y lo engaña porque él está siendo prosperado, y entonces le da a Lea en vez de Raquel, y entonces Jacob tiene que pagar otros 7 años por la novia que él quería, que era Raquel. Entonces paga por la dote 14 años de servicio en ese trabajo en su casa. Aquí está Labán y está diciéndole que vaya a la casa, porque en la casa hay paja para los camellos y hay una habitación para él. Y entonces cuando él está allí, le van a servir la comida. Entonces él dice, espérese un momentico, yo necesito que ustedes sepan qué es lo que ha pasado. Y él empieza a decirle, yo soy el criado de Abraham. Y le empieza a hacer el recuento de todo lo que le pasó con Abraham, lo que le dijo, la oración, la respuesta de Yahvé, lo que Rebeca contestó, la engalardonó, le puso anillo, le puso brazaletes, y entonces está allí. Entonces en el versículo 49 le está diciendo, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decláramelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Yahvé ha salido esto, no podemos hablarle malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Yahvé. Y adoró. Eso es importantísimo, hermanos, que esa adoración, porque ha tenido benevolencia el Señor con él para conseguirle esposa a su hijo Isaac. Entonces, mis hermanos, entendamos todo esto, que la boda del Cordero es algo que ya está preparado también, y que el Señor hace benevolencia para con la iglesia, para con el Espíritu Santo, que es el siervo más antiguo de la casa, mis hermanos. Y entonces nosotros podemos ver que este siervo, él a la mañana cuando se levanta, él quiere irse, ¿sí?
en el versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Entonces podemos ver que a ellos los iban a detener para que estuvieran 10 días y el siervo de Abraham dijo: no puedo, porque tengo que darle esas noticias, esas buenas nuevas, no me detengan, ya que Yahvé ha prosperado mi camino, despáchenme. Entonces le dijeron: preguntémosle a Rebeca, y Rebeca dijo: me voy. Entonces en el versículo 61 nos dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, mis hermanos, aquí vemos los 3 puntos: el contrato matrimonial, la separación de que es la esposa, o sea, Rebeca, que es separada de su familia, y va un tramo largo de Mesopotamia hasta la tierra de Canaán, que se le iba a ser prometido, le habían prometido a Abraham, y después el tiempo de las bodas, donde Isaac la lleva a la tienda de su madre Sara, donde ella ya había muerto, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En la parábola que nos muestra el Señor de la moneda perdida, en Lucas 15, versículo 8, aquí vemos a una mujer que está ya comprometida. Han hecho el contrato matrimonial y le han dado la dote a la mujer, y entonces a la mujer se le pierde un dracma, y ella nos dice en el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, así mismo como a esta novia se le había perdido un dracma, que era su posesión sobre el dote de la boda. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes también es algo relacionado con una boda. Dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. O sea que son vírgenes que van a recibir al esposo. O sea que ya han dado el contrato matrimonial, o sea, la dote ya se había dado. Está la separación, y entonces viene el novio por su novia. En el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga.
Entonces podemos mirar, hermanos, que aquí hay una separación y entonces el novio viene y entonces el novio a él lo traen como en lo alto, lo traen sentado en lo alto, lo traen y dicen, empieza el clamor de aquellos que traen al novio y le dicen, aquí viene el esposo. Y la novia debe estar ya preparada para esa boda. Entonces el novio lleva a la novia y se la lleva es al lugar de bodas donde tiene el novio preparado el lugar. Y en este caso, pues seríamos nosotros la novia y que el novio viene por nosotros, o sea, el arrebatamiento, y él nos lleva al lugar de bodas. Entonces, aquí miramos en el versículo 10 nos dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí nos da una señal también de que la novia debe de estar preparada para el momento en que el novio viene por ella. Y es una fecha específica que ellos han acordado, que ellos tienen, y la novia va a saber, o sea, es un año después del compromiso. Y por eso María estaba comprometida, estaba desposada con José, y ellos también tenían un tiempo, pero resulta que María concibió del Espíritu Santo y entonces el novio, ¿sí?, que ya había un compromiso para la boda, él la quiso dejar secretamente para que no fuera apedreada, ¿sí?, por el hecho de que ya estaban comprometidos y ella quedó en embarazo. Entonces debemos de entender esta parte que por eso es que el Señor le dicen a él que ellos no son nacidos de fornicación, queriéndole decir que María había fornicado porque todavía no se había hecho las bodas de las bodas y ella ya estaba en embarazo. Entonces miremos el punto número 3, que es la cena de las bodas, y lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que es las bodas de Canaán. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Entonces miremos que en esta boda, hermanos, hay invitados, están los que el novio y la novia, y están también los invitados. Entonces el maestresala, cuando prueba el vino, porque el Señor hace ese milagro de convertir el agua en vino, en el versículo 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mira, hermano, que esto es bien tremendo, porque debemos de entender acerca de las bodas del Cordero y que el vino nuevo está reservado para lo último. O sea que el Señor está diciéndonos a nosotros: no derramaré vino nuevo en odre viejo. O sea que la iglesia va a ser derramado el Espíritu Santo de Dios en gran manera para manifestar la iglesia gloriosa, para que se manifieste una iglesia gloriosa. Entonces aquí este maestresala está diciendo: nadie hace esto, porque primero se sirve es el vino mejor y después el inferior, mas tú has reservado el buen vino para lo último, ¿sí? Y también lo podemos ver en Oseas. En Oseas capítulo 6, versículo 1 nos dice la palabra: venid y volvamos a Yahvé, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahí está, mis hermanos. Estamos esperando esa lluvia tardía y esa lluvia tardía ya empezó a gotear, hermano. Empezó a caer gotas de esa lluvia tardía que es el derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. Y aquí nos está hablando también y nos dice que Él vendrá al tercer día y nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrebatamiento y la resurrección de los muertos son algo que es unido, son dos cosas que van a la par, son inseparables. Y entonces dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, o sea, al tercer día la resurrección de los muertos. Estamos en el tercer día, mi hermano, estamos del año 1 al 1000 un día, del 1001 al 2000 2 días, del 2001 en adelante estamos en el tercer día, y en el tercer día es la resurrección y el arrebatamiento, mis hermanos, para estar con el Señor por siempre. Y entonces dice que Él vendrá y a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Entonces son 2 cosas que tienen que ver con el arrebatamiento, con la resurrección, y tienen que ver también con ese vino nuevo, ese vino que es superior a ese vino que se da, y también, o sea, reservado ese vino para lo último, así como mismo también esta lluvia tardía. Entonces, mis hermanos, nosotros aquí podemos ver los 3 pasos acerca de la boda, que entonces primeramente es el contrato matrimonial, o sea, la dote, pagar la dote, la separación entre ellos dos y después las bodas, ¿sí? Y las cenas de las bodas. En la parábola de las vírgenes vemos que hay unos hombres que claman y dicen, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y entonces podemos determinar que el novio tiene unos amigos y la novia también tiene amigo. Y muchas veces el mismo novio coloca un amigo a la novia para ver las necesidades de la novia en ese tiempo de separación. Entonces en Juan capítulo 3, el versículo 27 nos dice la palabra. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces aquí vemos en el versículo 29 la declaración que hace Juan el Bautista. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y entonces estaba hablando del esposo y dice, y de la esposa. El que tiene la esposa es el esposo. Entonces ahí lo podemos ver, que es necesario que nosotros no nos conformemos con un nacimiento de nuevo solamente y quedarnos allí, y que andemos con una Biblia debajo de nuestro brazo los días domingos. Y ojo que ahorita con el COVID pues ya no podemos ir. Entonces yo no sé cómo estará esta situación de aquellas personas que estaban como religiosas, ¿sí? Yo no sé cómo estarán ahora, pero el punto principal es de que nosotros no nos podemos quedar acomodados con el nacimiento de nuevo, porque el Señor nos dijo que era necesario también nacer del agua y nacer del Espíritu para entrar al reino. Entonces,
si nosotros debemos de tener en cuenta esto, de que hay todos nosotros, todos los nacidos de nuevo están, es el prospecto de la esposa, de la novia. O sea, todos los nacidos de nuevo estamos como en ese remanente, así como lo que estamos hablando de Esther, y que vienen todas las doncellas vírgenes y son preparadas y todo ello, pero una sola va a ser la reina, una sola es la que va a ser la esposa del rey Asuero, y las otras quedan como concubinas, ¿no? Allá en ese punto, pero en este caso, una sola es la que va a entrar a la habitación, como vimos en las vírgenes de Mateo 25, y entraron las 5 sensatas, entraron, o sea, el conglomerado de la iglesia, los sensatos, los que oyen la palabra y la ponen por obra, estos son los que van a entrar, ¿sí? Entonces estos son los que han nacido del agua y seguidamente nacen del Espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está diciendo ese esposo. Igualmente la novia tiene un esposo, un amigo, perdón. Asimismo, como cuando Abraham va a buscarle novia, o sea, el Espíritu Santo de Dios viene y busca novia para Isaac. Asimismo el Espíritu Santo, y déjeme decirle que le buscan, envían al siervo más antiguo de la casa, o sea, al que tiene una responsabilidad y que no se va a quedar con la novia, ¿sí? Que no se va a volar con la novia ni nada de eso, sino que el amigo de la novia es un hombre experimentado, es una persona experimentada. Le sabe los gustos. Y le sabe los gustos a su jefe. Le sabe los gustos a su amo. Entonces, en este caso, debemos de entender que la novia también tiene un amigo, y es el Espíritu Santo de Dios. Debemos entender, hermanos, entonces, que todos los salvos son prospectos para novia, ¿sí? Para esposa de Cristo Jesús, todos los salvos. Entonces, debemos de entender entonces de ese remanente. En Mateo 22 nos habla de una parábola de una fiesta de bodas. Versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo que el Señor había convidado al pueblo de Israel, ¿sí?, para las bodas. Y ellos no quisieron. Cada uno sacó su disculpa. Y esta es una parábola de la fiesta de las bodas. Y debemos entender, hay un remanente, ¿sí?, de llamados. Hay un remanente de llamados, y como les digo, todos los nacidos de nuevo están aplicando para ser novia. Pero aquí vienen las disculpas, ¿sí? Entonces dice aquí la palabra de Dios de que unos fueron para sus labranzas, otros fueron para sus negocios, y otros, aún tomando los siervos, los afrentaron, ¿sí?, y los mataron. Entonces, exceptuemos esta parte de que los hayan matado, ¿sí?, de que el mismo pueblo de Dios vaya a matar a otro del pueblo de Dios. Digámosle que
no lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Aunque la palabra de Dios en Mateo 24 nos dice que unos se entregarán a otros, ¿sí? Y entonces el amor de muchos se enfriará. Y aquí entonces nos dice, hermanos, que le afrentaron, o sea, por hablar la palabra hasta los afrentan, ¿sí? El mismo pueblo de Dios. Entonces dice, al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Fue cuando destruyeron el templo y la ciudad la quemaron, ¿sí? Entonces dijo a sus siervos, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, mis hermanos, en esta parábola, entonces dice que se fueron por todos los caminos y llamaron a todos los que encontraron en el camino, los llamaron para las bodas. Esto tiene que ver con el evangelio del reino, cuando se hace el pregón del evangelio del reino. Y aquí entonces nos dice que se llenaron de convidados y habían juntamente malos y buenos. O sea, tengamos en cuenta que va a haber un tribunal de Cristo, ¿sí? Porque todos los sellados van a ser levantados, ¿sí? Y entonces va a estar lleno, va a estar popochito eso allá, ¿sí? Pero hay malos y buenos. Y entonces hay que separar los malos de los buenos, ¿sí? Y ahí es donde el Señor muestra, ¿sí?, lo que es el tribunal de Cristo, y nosotros lo tenemos allí subido a YouTube, el tribunal de Cristo y las coronas y los galardones. Entonces ahí muestran muchos que los mandan a las tinieblas de afuera. Entonces el Señor le dice aquí, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como les digo, tiene un remanente para que todos están llamados a las bodas, ¿sí? Pero ¿quién se va a casar con el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Con quién se va a casar? ¿Con el Hijo del Rey, hermanos? Entonces tiene que ser una iglesia de la misma estirpe, una novia de la misma estirpe, así como Abraham le dijo al siervo más antiguo, que sea de mi familia, de mi estirpe, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a despojarnos de todo aquello que al Señor no le agrada, todo lo que no es nuestro y todo lo que no es de Dios. Despojarnos para ser limpiados y el Señor poder hacer esa obra en nosotros como novia, mis hermanos. Entonces, vemos también en Apocalipsis 17 que hay escogencias. Debemos de ver que hay muchos llamados, pero entonces el Señor llama a 12 y de los 12 escoge 3 íntimos. Entonces, asimismo, hermanos, este remanente debemos de entenderlo. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14 nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Óigalo bien. Entonces, los que andan con el Señor Jesús, ¿sí?, son llamados, elegidos y fieles. O sea, hay 3 cosas. O sea, nacido de nuevo, que es llamado, ¿no? Elegido porque ha pasado, ¿sí?, ese filtro, ha pasado
ha nacido del agua y ha nacido del Espíritu y es fiel, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos ver en Jueces capítulo 7 con Gedeón, que hay 32,000 que van a ir a la guerra con Gedeón, y entonces el Señor dice, vamos a mermarle a esta situación, hay mucha gente y después ellos se van a gloriar. Entonces vamos a decirle a Gedeón que los que toman así como el agua como los perros, o los que se inclinan y que tienen la mano en la espada, estos son. Y así fueron hasta que quedaron 300. Entonces esos son los escogidos, mis hermanos. El Señor coloca pruebas. Recuerden también igual la parábola de los 4 terrenos, ¿sí? Que la semilla cayó junto al camino y Satanás la sacó del corazón y chao. De la semilla que cayó junto a los pedregales, y cuando vinieron las pruebas y las persecuciones, chao. Y cuando la semilla cayó entre espinos y que la ahogaron, entonces allí es cuando se deja entrar cosas al corazón, hermanos, y también se vuelve infructuosa. Y debemos de entender que la planta que es infructuosa, o sea, que es estéril, es cortada. Y está la que cayó en buena tierra, que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, esto es lo mismo, mis hermanos. Podemos ver también estos remanentes cuando al primogénito se le da doble porción. Y lo podemos ver en los 2 hijos de José, donde a él se le da para que también los hijos tomen porción de las tierras de su heredad. Igual también nosotros podemos verlo en 2 remanentes, cuando los que entran a la tierra prometida y los que se quedan en el desierto. Ahí hay 2 remanentes, son el pueblo Israel, pero unos poseen la tierra y otros se quedan postrados en el desierto. También podemos ver los 2 remanentes, las 12 tribus de Israel, que están los 2 hijos de José, y el pueblo, la tribu de Leví, que el pueblo Israel los va a obtener con el diezmo y las primicias y lo que es la ofrenda, los van a sostener porque ellos van a ministrar en el templo. Entonces aquí hay 2 remanentes, el pueblo y el sacerdocio. Entonces también podemos ver esos 2 grupos, hermanos, de creyentes en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando el dragón cae, o sea, cuando está la pelea entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles caídos, y cuando es derribado a la tierra, y entonces él va y persigue a la mujer que dio a luz un hijo varón y que fue arrebatado para el Señor. Y esta mujer es Israel, que ella tiene una corona con 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Y esta mujer, Satanás la persigue a ella, que es el pueblo de Israel, y el Señor lo ayuda y lo lleva al desierto. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de la profecía, o sea, el Espíritu Santo. Entonces está el remanente de Israel, que Satanás, el dragón, estaba persiguiéndola y el Señor la guardó en el desierto. Ese es un remanente. Y está la descendencia, ¿sí?, de los santos, o sea, nosotros que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí hay 2 remanentes también. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, también podemos observar 2 remanentes, mis hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí vamos en Apocalipsis en el capítulo 14, mis hermanos, y entonces hay santos que están guardando la paciencia. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recordemos que el Señor dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Y entonces podemos ver que estos santos están guardando la fe de Jesús, pero hay otros santos que serán muertos y que descansarán de sus trabajos y de sus obras. Las obras los siguen con ellos. Entonces, mi hermano, debemos de entender que hay una novia y que esta novia, desde el comienzo, desde su nacimiento de nuevo, esta novia va a ser preparada así como Esther. Y esta novia tiene que ser probada en su fe también. Esta novia también tiene que ser refinada por fuego, los vasos de oro y los vasos de plata. Entonces, hermanos, es algo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 11, lo dice. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y le está hablando a la iglesia de Corintios, una iglesia que era carnal, pero le está hablando que los ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. O sea que todos nosotros, hermanos, tenemos la posibilidad de ser la esposa de Cristo. Pero entonces es la situación nuestra, la definición nuestra hacia dónde vamos con Cristo Jesús. ¿Lo llevamos nosotros a donde queramos o Él nos lleva donde Él quiere? ¿Sí? Esa es la determinación nuestra. Llevar la cruz, ser crucificados, estar juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en mis debilidades, lo vivo en la fe de Jesucristo que me amó y dio su vida por mí. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esta parte que nos hablas acerca de la novia, Rey. Como aquella, Señor, Rebeca, Rey, que no esperó los 10 días para festejar con su familia, Señor, sino que tomó la decisión de irse, Señor, a ver a su amado Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, ayúdanos, Rey Santo, Señor, a caminar contigo, Señor, y a despreciar todo lo de este mundo, Rey Santo, Señor, donde lo cual lo rige, Señor, el príncipe de la potestad del aire, Señor. Rey Santo, ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Señor, material, aquello mundano, Padre Santo, aquello que satisface, Señor, bendito Dios, es los placeres de este mundo, Rey Santo, Señor. Y que el día que seamos tentados, Señor, bendito Dios, podamos vencer, Señor, porque hemos, Señor, despojado de todo aquello, Señor, que no es tuyo ni es de nosotros, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, que no saquemos excusas hacia las cosas que tú nos hablas, Señor, para caminar contigo, Rey Santo, Señor. Como aquellos hombres, Señor, que sacaron excusas, Señor, cuando estaba todo preparado para las bodas, Señor, y sacaron sus excusas. Cada hombre, Señor, bendito Dios, sacó sus excusas, Rey Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que seamos entendidos hacia dónde vamos, Rey Santo, Señor, contigo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas y nos abra el entendimiento, Señor, nos dé la sabiduría, la comprensión de tu palabra, Señor, y lo que tú quieres con nosotros, Rey Santo, Señor.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estaremos siguiendo hablando del tema acerca de la novia y la fiesta de las bodas. Bendiciones.